Atardece y los discípulos, los talmidín preocupados, se dirigen a su maestro con la siguiente inquietud. La multitud, la gente, tus seguidores tienen hambre y no tenemos con qué alimentarlos. Tan solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero Mashiach les contesta: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Pero los discípulos, inquietos, responden: no tenemos con qué darles de comer, tan solo tenemos 5 panes y 2 peces. Insuficiente ante el ojo humano para alimentar a tremenda multitud. Pero Mashiach les ordena que los traigan aquí, y luego de ordenar que la gente se recueste, repose sobre la hierba, Yeshua toma esos 5 panes y esos 2 peces y mirando al cielo da gracias a su Padre, a su Elohim. Parte los panes y los reparte a los discípulos para que alimenten a la multitud. Y comieron todos y quedaron satisfechos, y al terminar los talmidín recogieron los pedazos y llenaron 12 canastas. Y la multitud de aquellos que comieron fueron alrededor de 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Si algo debemos admirar de nuestro Mesías es la manera particular que tiene de enseñar y de revelarse a su pueblo, a su rebaño, a sus escogidos. Y podemos apreciar que sus palabras son certeras y que cuando Él prometió que clamaría al Padre por un nuevo espíritu, el Ruach de verdad, nos revelaría todas las cosas, nos enseñaría y nos llevaría a la verdad. Y nos enseñaría a entender sus parábolas, sus mensajes encriptados, para así poder reconocerlo como Mesías en su máxima plenitud. Y en este suceso, en esta situación que se plantea, podemos apreciar algunos hechos muy, pero muy llamativos. Tan solo existían 5 panes para alimentar a la multitud. ¿Pero por qué 5 panes? 5 panes y 2 peces. ¿Y por qué precisamente Mashiach hace recostar, reposar a la multitud antes de llevar adelante semejante milagro? Y más aún, ¿por qué se llenaron solamente 12 canastas? Pero para poder entenderlo, tenemos al Ruach. Y más aún, tenemos la Torá, la ley y los profetas. Y es allí donde Yeshua nos exhorta a buscarlo una y otra vez. Porque ahí lo vamos a encontrar, en la ley y en los profetas. Cada día, el sumo sacerdote, oficiando en su servicio en el Bet Hamikdash, en el tabernáculo, debía alimentarse de los panes de la proposición. Y los panes de la proposición no son más que 2 hileras de 6 panes sobre la mesa de la proposición que el Eterno había mandado a construir para estar allí en el lugar santo, ¿sí?, en el tabernáculo, donde diariamente oficiaban y ministraban los Kohanim. Y estas 2 hileras de 6 panes no hacen más que representar a las 12 tribus de Israel, panes para las 12 tribus de Israel. Y de esos panes los Kohanim podían comer diariamente. Pero algo muy particular sucedía en cada día de reposo, en cada Shabbat. Debían renovarse esos panes. Y para poder entender lo que Yeshua realiza allí en ese milagro, en donde alimenta a más de 5.000 personas, debemos entender lo que sucedía con este mandato, con este precepto respecto de los panes de la proposición que el Eterno manda a colocar y renovar en cada Shabbat para que los Kohanim, los sacerdotes, tuvieran alimento delante del Eterno. Estas 12 hogazas de pan
también solían designarse con diferentes expresiones: pan perpetuo, pan de la proposición, colocación continua. El historiador más famoso de Israel, Josefo, Flavio Josefo, afirma de que se trataba de panes sin levadura. Y estos panes tenían que estar durante toda la semana delante del Elohim, y eran algo que él los consideraba santísimos, y aquellos sacerdotes de la línea arónica estaban habilitados para comerlos. El Shabbat se quitaban estos panes de la mesa de proposición. Más precisamente, se renovaban estos panes de la proposición y se sustituían con otros 12 panes recientes. 12 panes, pan para Israel, para las tribus de Israel. Y lo que Yeshua hace no es otra cosa más que demostrarnos que Él es la Torá viviente, Él es el Mesías de Israel que viene a cumplir la ley, la Torá, porque todo, absolutamente todo lo que ocurrió en el pasado es sombra profética de lo que habría de venir y de su función como redentor del pueblo de Israel. Yeshua no hace más que tomar 5 panes para demostrarnos que tenemos más que eso para alimentar a la multitud. Y esos 5 panes no hacen más que representar la Torá, la palabra, la instrucción. Esos 5 panes son precisamente la Torá: Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim, Bamidbar. Y más aún, este misterio, este gran misterio del cual nos menciona Mateo en su epístola, en su evangelio, no hace más que confirmarnos que aquel pan del cielo que descendió no es otra cosa más que el pan sin levadura que era colocado allí, en el tabernáculo, del cual solamente los sacerdotes podían alimentarse. Y precisamente Yeshua hace reposar a la multitud para darnos a entender que Él cumplía Torah y que el pan de la proposición, ese pan sin levadura, debía renovarse en cada Shabbat. Yeshua es el pan del cielo, ese pan sin levadura, y Él es la renovación del pacto, del nuevo pacto para Israel. Así que Yeshua, con este ejemplo, con esta situación y con este tremendo suceso, con este milagro, no hace más que demostrarnos que tenemos más de lo necesario para alimentar a la multitud, más que 5 panes y 2 peces. Tenemos la Torá, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim que sale de su boca. Y porque al principio el Eterno dio nombres, Él llamó, y estas son sus palabras en el desierto. Y porque a los que predestinó, a los que llamó, también justificó. Y porque si nosotros echamos nuestro pan, Yeshua, sobre las aguas, sobre las multitudes, al final de muchos días de esta restauración, lo vamos a encontrar a Él, a Yeshua, vamos a encontrar ese pan, el pan del cielo. Y porque si repartimos a 7 durante estos 7 días, y aún en la eternidad a 8, ningún mal sobrevendrá nuestra morada. Yeshua, el pan de vida, el maná escondido, el pan del cielo, pan para Israel. Torá para Israel, para alimentar a sus remanentes, a esos 2 peces, a Israel y Judá, porque de entre los judíos y de entre los pueblos de los gentiles nos llamó. Que tengas un feliz Pesaj y un feliz comienzo de panes sin levadura. Que podamos mirar a Él, a ese pan sin levadura, y que podamos despojarnos de todo aquello que en este tiempo nos ata a este mundo, para poder reflejar cada día más aún a nuestro Mesías.